Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento y las celebridades. Vamos a hablar de un momento que ha estado en boca de todos, un sueño que finalmente se ha cumplido, y que ha dejado a muchísima gente con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el momento que todos esperaban, relacionado con un nombre que resuena con fuerza, Can Yaman. Si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban al canal ahora mismo, denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Esto se va a poner bueno. Desde hace ya un tiempo, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno. Lo conocimos en sus exitosas telenovelas turcas que conquistaron Latinoamérica y el mundo, y desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer exponencialmente. Su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a ser una de las figuras más reconocidas a nivel internacional. Pero más allá de la pantalla, Yaman ha demostrado tener otras aspiraciones, otros sueños que van más allá de la actuación. Y es precisamente uno de esos sueños, uno que parecía lejano o quizás solo un anhelo, el que hoy ocupa nuestro foco. Hablamos de su incursión en un proyecto que ha generado un revuelo impresionante, algo que sus fans venían pidiendo, deseando, casi exigiendo. Pero, ¿de qué se trata exactamente este gran sueño cumplido? Can Yaman, como muchos saben, es un apasionado del deporte. Ha mostrado en múltiples ocasiones su disciplina y dedicación al ejercicio, y siempre ha tenido una conexión especial con el mundo de la actividad física. Sin embargo, su gran aspiración, esa que ha mantenido latente durante años y que ahora se materializa de una forma espectacular, tiene que ver con un escenario diferente, un mundo que a menudo se asocia con la adrenalina, la precisión y la exigencia al máximo nivel. Sí, amigos, estamos hablando de su incursión en el mundo del fútbol, pero no como un jugador en activo, sino como un directivo. Así es, el sueño de Can Yaman de tener un rol más relevante y directo en el mundo del deporte, específicamente en el fútbol, finalmente se ha hecho realidad. Y no se trata de cualquier equipo, sino de uno con una historia, una tradición y una pasión detrás que lo hacen aún más significativo. Se trata de su adquisición de una participación mayoritaria en la SS de Palermo, un club de fútbol italiano con una trayectoria impresionante y una afición fiel y entregada. Imaginen la emoción, la responsabilidad y el desafío que esto representa. Para Can, esto no es solo una inversión, es la materialización de una pasión, un compromiso profundo con el deporte y con la ciudad de Palermo. La noticia explotó como una bomba y, como era de esperar, las reacciones fueron inmediatas y diversas. Por un lado, sus seguidores más fervientes celebraron este paso con júbilo, viendo en él la confirmación de la versatilidad y ambición de su ídolo. Para ellos, Can Yaman no deja de sorprender y de demostrar que puede destacar en diferentes ámbitos. Lo ven como un líder natural, capaz de llevar al club a nuevas alturas, aportando no solo su fama y su poder mediático, sino también, se espera, una visión estratégica y una gestión innovadora. La simple imagen de él liderando una junta directiva o pisando el césped de un estadio emblemático ya despierta una gran expectativa. Por otro lado, siempre hay voces de escrutinio y cuestionamiento, lo cual es natural en cualquier ámbito, y más aún cuando una figura tan mediática decide incursionar en un sector tan sensible como el deporte profesional. Algunos se preguntan si su experiencia en la actuación le será suficiente para gestionar un club de fútbol, un mundo regido por otras dinámicas, por tensiones deportivas, económicas y sociales. ¿Será capaz de entender las complejidades del mercado de fichajes, de manejar la presión de los aficionados, de tomar decisiones difíciles en momentos cruciales? Estas son preguntas válidas, pero es importante recordar que detrás de este movimiento hay un equipo de expertos, asesores y socios que acompañan a Can Yaman en esta nueva aventura. El propio Yaman ha enfatizado en múltiples ocasiones su dedicación y su intención de aprender rápidamente sobre las particularidades de la gestión deportiva. Lo que sí es innegable es el impacto que su llegada ha tenido. La SS de Palermo, que ya contaba con una historia rica, ha recibido una inyección de energía y atención mediática sin precedentes. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de expectativa y de ilusión. Can Yaman no solo ha adquirido una parte del club, sino que ha traído consigo un foco de atención global que sin duda beneficiará al equipo en términos de visibilidad, patrocinios y, esperemos, también en el terreno deportivo. La repercusión mediática de su presencia en Italia es inmensa,
y esto se traduce directamente en un mayor interés por el club rosanero, que antes quizás pasaba más desapercibido para el público internacional. Este no es un movimiento aislado. Hemos visto en los últimos años cómo otras celebridades y figuras públicas han invertido en equipos deportivos, reconociendo el potencial económico y la pasión que el deporte genera. Sin embargo, en el caso de Can Yaman, hay un matiz especial. No se trata solo de una inversión financiera, sino de una conexión personal. Él ha expresado en varias ocasiones su admiración por la cultura italiana, su amor por el país, y ahora, al involucrarse con el Palermo, está demostrando un compromiso tangible con una de las ciudades más emblemáticas de Italia. Esta afinidad cultural y afectiva añade una capa de autenticidad a su decisión, sugiriendo que no es un mero negocio, sino una apuesta por un proyecto que le apasiona profundamente. Imaginen la escena: Can Yaman, con la misma pasión que transmite en sus roles dramáticos, ahora en las gradas del estadio, sintiendo la energía de la afición, o quizás en una sala de juntas tomando decisiones estratégicas para el futuro del club. Es una imagen que evoca determinación, audacia y una profunda creencia en un proyecto. Él no es alguien que se conforma con lo fácil, siempre busca desafíos que lo empujen a superarse, y este paso en el fútbol italiano es, sin duda, uno de los más grandes hasta ahora. La transición de ser un actor aclamado a un empresario deportivo implica un cambio radical de enfoque y una exposición a un tipo de crítica diferente, pero Yaman parece abrazar este nuevo reto con la misma energía que lo caracteriza. Este sueño cumplido no solo es significativo para él, sino también para el club y su afición. La llegada de una figura con su calibre trae consigo una esperanza renovada. Los hinchas del Palermo, que han vivido altibajos a lo largo de la historia del club, ven en Can Yaman un nuevo faro de ilusión. La posibilidad de que un nombre tan reconocido impulse al equipo, atraiga nuevos talentos y fortalezca la infraestructura, es un aliciente poderoso. Es la suma de pasión deportiva y poder mediático, una combinación que puede ser explosiva si se maneja con inteligencia y visión. Las redes sociales del club ya han visto un aumento significativo en la interacción y en el número de seguidores, lo que demuestra el alcance de su influencia. Además, es fascinante observar cómo las fronteras entre diferentes industrias se van difuminando. Actores que se convierten en empresarios, empresarios que invierten en el arte y ahora, estrellas del entretenimiento que se adentran en la gestión deportiva. Esto demuestra la versatilidad del talento y la creciente interconexión de los medios y las pasiones humanas. Can Yaman está rompiendo moldes y demostrando que un artista puede tener intereses y capacidades que van mucho más allá de su disciplina principal. Su incursión en el mundo del fútbol no es una casualidad, sino la culminación de un interés que ha cultivado a lo largo del tiempo, y que ahora decide materializar en una forma activa y decisiva. Para entender la magnitud de este logro, hay que considerar también el contexto. El Palermo es un club con una historia de altibajos, pero con una base de aficionados leales y apasionados. Recuperar la gloria pasada es un desafío que requiere no solo inversión económica, sino también una visión clara, una estrategia a largo plazo y sobre todo, un liderazgo que inspire confianza. La llegada de Can Yaman con su carisma y su capacidad para conectar con el público podría ser exactamente lo que el club necesita para revitalizarse. La ciudad de Palermo, con su rica historia y su vibrante cultura, merece un equipo competitivo y unido, y la inversión de Yaman podría ser el catalizador para ello. Pensemos en los detalles. ¿Qué tipo de proyectos podría impulsar? ¿Cómo podría influir en la cantera, en la formación de jóvenes talentos? ¿Qué impacto podría tener en la imagen del club a nivel internacional? Las posibilidades son enormes y la expectativa es palpable. Es el inicio de una nueva era para el Palermo, una era marcada por la presencia de una figura que sin duda atraerá miradas de todo el mundo. Se espera que Can Yaman aporte su visión innovadora, que quizás incluya estrategias de marketing digital más agresivas, alianzas con marcas internacionales y un enfoque renovado en la experiencia del aficionado, tanto dentro como fuera del estadio. Este es, en esencia, el momento que todos esperaban. No solo por la noticia en sí, sino por lo que representa. Representa la audacia de perseguir sueños, la valentía de salir de la zona de confort y la capacidad de una persona para impactar en múltiples facetas de la vida pública. Can Yaman, el actor que conquistó corazones en la pantalla, ahora se enfrenta a un nuevo reto, un desafío apasionante en el corazón del fútbol italiano. Su trayectoria hasta ahora ha sido una constante superación de expectativas, y este nuevo capítulo promete ser igual de emocionante.
Y lo más interesante es ver cómo esta aventura evoluciona. ¿Nos sorprenderá con decisiones inesperadas? ¿Logrará fusionar su experiencia en el mundo del espectáculo con la rigurosidad de la gestión deportiva? Sin duda estaremos siguiendo cada paso, cada partido, cada noticia relacionada con esta nueva etapa. Porque el sueño de Can Yaman se ha cumplido y con él se abre un capítulo lleno de expectativas y posibilidades para el SSD Palermo. La atención que ahora recae sobre el club es mayor que nunca, y la forma en que Yaman y su equipo aborden los desafíos será crucial para determinar el futuro del Palermo. Su compromiso parece genuino, y su entusiasmo es contagioso. Para recapitular brevemente, hemos hablado de cómo Can Yaman ha cumplido uno de sus grandes sueños al adquirir una participación mayoritaria en el club de fútbol italiano SSD Palermo. Hemos explorado las reacciones que ha generado esta noticia, las esperanzas que deposita la afición y el impacto que su presencia mediática puede tener en el club. Es un ejemplo fascinante de cómo las pasiones y las ambiciones pueden trascender las fronteras de las profesiones y cómo una figura pública puede reinventarse y emprender nuevos caminos. La historia de Can Yaman en el Palermo apenas comienza, y promete ser un relato lleno de giros inesperados, desafíos y, esperemos, muchos triunfos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can Yaman tendrá éxito en esta nueva faceta? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.